Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Me place darle la bienvenida y un saludo afectuoso a usted, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Mientras continuamos nuestro estudio en el libro de los Efesios, decíamos en nuestra lección anterior que el apóstol Pablo nos está dando en el libro de Efesios modelos de vida cristiana, de vivir cristiano. Nos da muchos ejemplos de personas quienes realmente tuvieron la filosofía y la pasión del vivir cristiano. Por supuesto, el mismo Señor Jesucristo estaba siguiendo ese modelo cuando conoció a los apóstoles, cuando les dijo, ¿qué quieren? Ellos dijeron, ¿dónde vives? Él les contestó, vengan y vean. Y ellos fueron y vivieron con él. Así es como los apóstoles aprendieron sobre la filosofía cristiana. Ellos vieron el patrón de Cristo mismo. Así que Pablo pone en alto la vida de Cristo, su propia vida. El ejemplo de Timoteo, quien fue un gran ejemplo de vivir cristiano, y luego en el capítulo 2 de este libro de Efesios, puso el ejemplo de un hombre llamado Epafrodito. Este viejo hombre fue el mensajero que trajo la ofrenda a Pablo en prisión, que fue enviada por la iglesia filipenses. En el capítulo 3, Pablo da un gran capítulo sobre lo que podemos llamar el propósito y el premio del vivir cristiano. Pablo habla de su conversión en el camino a Damasco, y ya hemos dicho antes que lo importante de la experiencia espiritual no son los detalles, sino el resultado de esa experiencia. ¿Cuáles son los resultados de su experiencia cristiana? Con frecuencia en el libro de Hechos, Pablo nos habla de su conversión, habla de los detalles de su experiencia de conversión en el camino a Damasco. Pero aquí, en Filipenses capítulo 3, habla sobre su conversión en términos de los resultados de su conversión. Él dice que desde el día que fue convertido, su magnífica obsesión fue trabajar para el propósito por el que Jesús le escogió. En otras palabras, él habla allí en el capítulo 3 sobre cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe uno lo que Jesús quiere que haga hoy? Pablo habla de eso en el capítulo 3. Él llama a la voluntad de Dios el premio del vivir cristiano, el premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y nos dice cómo encontrar ese premio y cómo descubrir el gran llamado de Dios. Luego en el capítulo 4 nos da un capítulo intensivo, práctico, el cual podemos llamar la prescripción para el vivir cristiano. Nos dice en términos muy prácticos cómo vivir la vida cristiana. Él se centra en el tema de la paz. Todo el mundo está interesado hoy en día en la paz mental. Muchas personas se suicidan diariamente porque no tienen paz mental. Todos están buscando la paz. El apóstol Pablo centra el vivir cristiano alrededor del tema de la paz. Él da unas 12 condiciones para la paz personal, pero realmente es una prescripción no solo para la paz, sino para la vida cristiana. Vamos a mirar capítulo por capítulo. En el primer capítulo dijimos que tenemos la filosofía y la pasión del vivir cristiano. Cuando dijimos filosofía del vivir cristiano, nos referíamos a esto, a los versículos 20 y 21, por ejemplo, donde el apóstol Pablo nos dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos tenemos una filosofía de la vida. Filosofía es realmente la manera en que uno contesta esta pregunta de Jesús. ¿Cómo ven las cosas? Jesús dijo, recuerde en el Sermón del Monte en Mateo 6, que uno puede tener un cuerpo lleno de luz o un cuerpo lleno de oscuridad. Todo depende de cómo vea las cosas. La lámpara del cuerpo es el ojo, dijo Jesús, queriendo decir la visión de la vida. Lo que le llena de luz o de oscuridad es la manera en que usted ve las cosas. Su mentalidad es lo que podríamos llamar hoy en día la visión de la vida. Esa es su filosofía de la vida, su mentalidad. ¿Cómo ve las cosas? ¿Tiene el cristiano una filosofía de la vida? Según Pablo, la filosofía cristiana está basada en la disponibilidad. La filosofía cristiana que Pablo describe es: quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, por mi libertad o mi encarcelamiento, por salud o por enfermedad. Todo se lo dejo a Él. Mi filosofía es que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Luego nos dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esa es la filosofía de la vida cristiana, del vivir cristiano. Tenemos algo también que va más allá de eso, lo podríamos llamar la pasión por el vivir cristiano. Y eso lo vemos en esta pequeña palabra, evangelio. El apóstol Pablo se refiere en el capítulo 1 de los Filipenses al progreso del evangelio. Él les dice desde la prisión: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros con amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ellos no habían pervertido el Evangelio como los Gálatas. Ellos estaban predicando el Evangelio, aunque sus motivos no eran puros. El énfasis de la carta a los filipenses es el vivir cristiano. Y ese énfasis nos está diciendo que el cristianismo es un laboratorio de ciencias. Uno no puede tomar la teoría sin el laboratorio. Cuando uno va al templo el domingo por la mañana, eso es solo la teoría. Cuando se da la bendición y usted sale y aplica la teoría a todos sus problemas, ese es el laboratorio. Esta carta también nos dice en el capítulo 1 que el cristianismo es un deporte de equipo. El Señor no quiere pastores superestrellas que pastoreen superiglesias o iglesias duper. Eso es bueno, pero hay algo mucho mejor, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y convencer a la gente en las bancas de que el ministerio les ha sido encomendado. Cuando la gente que llamamos laicos se da cuenta de que todo el ministerio de la iglesia está encomendado a toda la iglesia, entonces cumpliremos la gran comisión y la iglesia de Jesucristo será verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Lo que Pablo quiere decir cuando dice estoy en prisión es que todos los santos están afuera ministrando y todo eso ha sucedido para el progreso del Evangelio. Esa es su preocupación, el progreso del Evangelio. Él hace referencia a la defensa y confirmación del Evangelio, a la fe del Evangelio. Él dice, a ustedes que son creyentes, ustedes tienen que vivir de tal manera que el resultado sea la fe del Evangelio. Tienen que vivir juntos de tal manera
que el mundo alrededor de ustedes crea ese evangelio que ustedes predican. Pablo dice que eso se logra en lo que él llama la comunión del evangelio. Pablo nos dice en el primer capítulo de Filipenses que ese es realmente el propósito de la iglesia. Él da una hermosa descripción de una iglesia en el versículo 27 del capítulo 1, donde dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí es donde Pablo expresa su ideal por su iglesia ideal. Parafraseando eso y resumiéndolo, él dijo: eso es lo que quiero oír de ustedes. Quiero oír de ustedes que son un grupo de personas de quienes se pueda decir lo siguiente: cada uno de ustedes es un cristiano y que ustedes están juntos de tal manera que el mundo cree en su evangelio. Eso es lo que quiero oír de ustedes. Francamente, ese es un modelo muy bueno de una iglesia. ¿Puede usted decir lo mismo de la iglesia local de la cual usted es parte? ¿Puede decirse que cada miembro es un cristiano? Si usted piensa las cosas bien, la gente no tiene nada que hacer en una iglesia a menos que sea cristiano. La palabra iglesia significa llamados, personas que han sido llamadas a la comunión con Jesucristo. Y si hay personas que no conocen a Cristo ni son llamadas a la comunión con Él, entonces ellos no son parte de la iglesia. Quizás sean asistentes asiduos, pero no miembros de la iglesia verdadera. La verdadera iglesia está formada por personas que son cristianos porque han escuchado al Espíritu Santo llamándoles a la comunión con Jesucristo. Así que cada miembro de la iglesia que es cristiano debe vivir una vida digna del evangelio que predica. Son tan unidos que el resultado es la fe del evangelio. El mundo alrededor de ellos crea el evangelio porque son cristianos unidos. Eso es una iglesia y, en las palabras de Pablo, eso es la comunión del evangelio. Eso muestra la naturaleza, esencia y función del evangelio. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.